La profunda tranquilidad que comúnmente caracteriza las horas de la madrugada del domingo, específicamente la jornada del 22 de febrero, se vio brutalmente interrumpida por una cadena de sucesos de una índole inusitada y coordinada que sumió a diversas zonas geográficas de la nación en un estado de alerta sin precedentes. Los informes iniciales daban cuenta de una serie de interrupciones significativas en la circulación vial, popularmente designadas como bloqueos perpetrados por grupos delictivos, y la deliberada combustión de un considerable número de vehículos en distintas jurisdicciones territoriales. Dichos eventos abarcaron los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas, extendiendo el manto de la zozobra por una vasta extensión del territorio nacional. Estos actos, cargados de una clara intención de intimidación y de generar un caos generalizado, se perfilaban como la respuesta manifiesta a una operación de gran envergadura ejecutada por las fuerzas federales. El objetivo primordial de esta acción gubernamental de alto impacto era la aprehensión o neutralización de un líder criminal de enorme relevancia y visibilidad. Esta figura ha sido inequívocamente identificada como Nemesio Oseguera Cervantes, un individuo conocido por una plétora de alias, entre los que destacan el Mencho, el Señor de los Gallos o el del Palenque. Él ejerce el mando absoluto y la influencia preponderante sobre una de las organizaciones criminales más peligrosas y temidas, no solo en la República, sino en todo el continente americano, el notorio Cártel de las Cuatro Letras. La ejecución simultánea y la virulencia desatada de estos episodios violentos sugerían, sin lugar a dudas, una reacción metódica y orquestada ante una intervención gubernamental de profundas implicaciones, marcando el inicio de una jornada que dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva. Para mantenerse al tanto de estos desarrollos críticos, que sin duda reconfiguran el panorama de seguridad de nuestra nación, y para desentrañar la complejidad inherente a la situación que atraviesa el país, les extendemos una cordial invitación a formar parte activa de nuestra creciente comunidad. La implicación de cada uno de ustedes, manifestada a través de su suscripción, resulta un pilar fundamental e indispensable para que podamos seguirles proporcionando información fidedigna, análisis perspicaces y reportajes exhaustivos que trascienden la superficie de los hechos. No permitan que la desinformación los confunda, ni que la incertidumbre los paralice. Por ello, les instamos a pulsar sin dilación el botón de suscripción, garantizando así que no se pierdan ni un solo contenido de importancia vital, ni las actualizaciones de última hora que iremos compartiendo a medida que estos acontecimientos cruciales se desarrollan. Su apoyo es el motor que impulsa nuestra labor periodística, comprometida con la verdad y la claridad en tiempos convulsos. De acuerdo con los informes preliminares que comenzaron a surgir desde las regiones directamente afectadas, el torbellino de hostilidades y la espiral de violencia habrían comenzado a raíz de un imponente y masivo despliegue de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a diversas corporaciones federales. Esta operación estratégica se centró en el pintoresco municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, un lugar que de súbito se convirtió en el epicentro de una confrontación de alto riesgo. En esta localidad, de acuerdo con fuentes extraoficiales y el murmullo popular que rápidamente se propagó, se presume que se logró la ubicación del antes mencionado líder delincuencial, una figura cuya importancia es tal que las autoridades de los Estados Unidos de América han fijado una recompensa considerable que asciende a $15 millones por información que conduzca a su captura. Este monto, de por sí estratosférico, subraya la relevancia capital de su detención para el control y la erradicación del crimen organizado transnacional. La incursión de las fuerzas del orden no tardó en desatar un feroz y extenso enfrentamiento armado. Una contienda que, lejos de ser un mero intercambio de disparos, se prolongó por más de 3 horas ininterrumpidas, transformando el paisaje urbano y rural en un verdadero campo de batalla. Al momento de la redacción inicial de estos sucesos, el conflicto aún se consideraba activo, con focos de tensión y enfrentamientos latentes que mantenían a la población en un estado de pánico constante. En el teatro de operaciones, la intervención aérea se reveló como un factor determinante. Con helicópteros fuertemente artillados que sobrevolaban la zona,
abriendo fuego con ráfagas incesantes de ametralladoras de alto calibre, del tipo minigun. El estruendo de los disparos y el zumbido de las aeronaves atestiguaban la intensidad y la peligrosidad extrema de la escaramuza, marcando un claro y abierto desafío a la autoridad estatal y federal, que luchaba por imponer el orden en una situación que escalaba vertiginosamente. La población, atrapada entre el fuego cruzado, vivía momentos de terror indescriptible, temiendo por sus vidas y las de sus seres queridos. En una clara y brutal respuesta a la ofensiva gubernamental, los miembros de la organización criminal desataron una oleada de actos de terrorismo urbano y sabotaje estratégico que buscaba paralizar la región y disuadir a las fuerzas del orden. Ejecutaron un sinfín de bloqueos estratégicos en las principales arterias viales, escogiendo puntos neurálgicos para maximizar el impacto, paralizando así de manera contundente el tránsito de vehículos y sembrando el pánico más elemental entre los viajeros y los residentes que intentaban desplazarse. Procedieron a incendiar con una hazaña implacable decenas de vehículos, transformándolos en piras humeantes que no solo bloqueaban por completo el paso en las carreteras y avenidas, sino que también creaban un paisaje desolador y distópico que evocaba escenas de guerra. La visión de automóviles ardiendo en la madrugada se convirtió en un símbolo crudo de la barbarie desatada. Además, recurrieron al uso de artefactos conocidos popularmente como ponchallantas, los cuales dispersaron indiscriminadamente por las carreteras. El objetivo no era otro que inutilizar cualquier vehículo que intentara transitar por las zonas afectadas, convirtiendo el asfalto en una trampa mortal para conductores desprevenidos y para las propias unidades de seguridad que intentaban abrirse paso. Simultáneamente, provocaron balaceras en distintos núcleos urbanos, desencadenando momentos de extrema tensión y peligro inminente para la población civil, que se veía obligada a refugiarse en sus hogares o en cualquier lugar que pudiera ofrecer un mínimo de protección. Los reportes que se acumulaban con rapidez también incluyeron la quema de diversos establecimientos comerciales, lo que no solo causó pérdidas materiales cuantiosas e irrecuperables para los dueños y sus familias, sino que también generó una atmósfera de zozobra, incertidumbre económica y desconfianza generalizada en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. La rapidez y la aterradora coordinación con que se ejecutaron estos actos de vandalismo y agresión evidenciaban la capacidad de respuesta y la crueldad sin límites de la estructura criminal, demostrando su alcance territorial y su disposición absoluta a generar caos y desestabilización social con tal de proteger a su líder. La noche se transformó en un manto de humo y fuego, bajo el cual el miedo se erigía como el señor indiscutible de las calles. La vorágine de violencia no tardó en esparcirse con la rapidez de un incendio forestal, y en un escenario de comunicación globalizada, las plataformas digitales se convirtieron en el principal foro donde la ciudadanía, presa de la desesperación y el terror, documentaba y compartía la agonía que embargaba a sus localidades. En cuestión de escasos minutos, comenzaron a proliferar de manera exponencial videos y fotografías que exhibían imágenes trágicamente impactantes de vehículos completamente calcinados y vialidades estratégicas obstruidas en ciudades de renombre, tanto turístico como industrial, así como en zonas rurales conectadas por estas arterias. Destacan entre ellas metrópolis como Puerto Vallarta, Guadalajara, Uruapan, Reynosa y León, por mencionar únicamente algunas de las urbes que experimentaron directamente los estragos más crudos de esta escalada violenta sin precedentes. Estas imágenes, crudas, sin filtros y a menudo grabadas con la urgencia del momento, ofrecían una ventana directa y descarnada a la magnitud de la crisis, mostrando la impotencia y la fragilidad de los habitantes frente a una situación desbordante que parecía superar cualquier capacidad de respuesta inmediata. El aire se saturó de una mezcla de incertidumbre, pánico y el olor acre de la quema. Hasta el momento de la elaboración de este recuento, y en medio de la creciente incertidumbre que asolaba a la población, las autoridades correspondientes han emitido un comunicado oficial, claro y concluyente, que confirme categóricamente la captura o la neutralización del líder criminal que se buscaba. Este silencio oficial, lejos de calmar, alimenta aún más la especulación desenfrenada y la ansiedad colectiva sobre el verdadero alcance y el éxito real de la operación federal,
manteniendo a la población en un vilo constante, sin saber si lo peor ya ha pasado o si aún está por llegar. La ausencia de información oficial generaba un vacío que era llenado por rumores y miedos. En medio del pandemonio y la confusión generalizada, y se filtraron incesantemente múltiples mensajes y grabaciones de audio a través de las redes sociales, reflejando de forma visceral la angustia, el desamparo y la profunda desorientación de la gente común, atrapada en el fuego cruzado de esta guerra. Testimonios desgarradores narraban con voces entrecortadas por el miedo el avistamiento de grupos de individuos fuertemente armados, descendiendo con una actitud amenazante de camionetas de color oscuro, a menudo sin placas o con matrículas falsas, para adentrarse a paso apresurado en zonas boscosas o montañosas adyacentes a las poblaciones. Esta visión generaba una oleada de terror absoluto entre los vecinos, quienes veían cómo la tranquilidad de sus entornos se disolvía en una atmósfera de amenaza constante. Voces temblorosas y entrecortadas por el miedo más profundo alertaban a sus seres queridos y a la comunidad sobre la presencia de sujetos armados en las inmediaciones de sus hogares, implorando desesperadamente que se alejaran de las ventanas y buscaran resguardo en las partes más seguras y protegidas de sus viviendas, lejos de cualquier punto vulnerable. Algunos ciudadanos, aún con la incredulidad grabada en su voz, mencionaban el paso de vehículos identificados como fuerzas de seguridad, específicamente camionetas blancas con las insignias de la Guardia Nacional. Sin embargo, este hecho, en lugar de generar calma, creaba un mar de dudas e interrogantes sobre la verdadera identidad y la lealtad de quienes circulaban, sembrando una incertidumbre crítica sobre quién representaba la autoridad y quién el peligro. Y la información disponible era caótica, mezclándose el pánico instintivo con la necesidad apremiante de entender quiénes eran los amigos que prometían protección y quiénes los enemigos que sembraban la destrucción, en un entorno donde la línea entre ambos bandos se difuminaba peligrosamente. La noche se convertía ahora en un funesto augurio de peor por venir, una oscuridad cargada de amenazas y presagios nefastos. La situación se tornaba cada vez más insostenible y caótica, con reportes que confirmaban la quema generalizada y sistemática de automóviles en las principales vías de comunicación, particularmente en las salidas estratégicas de ciudades importantes, como la que conduce al paradisíaco destino de Mismaloya. Se hablaba de decenas e incluso centenares de vehículos envueltos en llamas, un espectáculo verdaderamente dantesco, que ilustraba la desesperación extrema y la táctica de tierra quemada empleada por los criminales para obstaculizar el avance de las fuerzas del orden y, más importante aún, para generar un escenario de ingobernabilidad y parálisis total. Las súplicas desesperadas de ciudadanos asustados resonaban en los mensajes de audio y texto, rogando a la población en general que evitara por completo ciertas rutas vitales, como la de Mismaloya, ante el riesgo inminente de quedar atrapados en el fuego cruzado o ser víctimas de los bloqueos. La preocupación era palpable y se magnificaba exponencialmente debido a la proximidad de estaciones de servicio y depósitos de combustible en las zonas afectadas, ya que existía el peligro real e inminente de que las llamas o los enfrentamientos armados pudieran alcanzar estos almacenes, provocando una catástrofe de proporciones aún mayores, con explosiones que podrían devastar amplias áreas urbanas y rurales. Ante la flagrante falta de capacidad operativa para sofocar la totalidad de los incendios con los medios tradicionales, como mangueras de agua, la única recomendación que se difundía con urgencia era la evacuación inmediata de las zonas de riesgo o el resguardo absoluto en lugares seguros. La urgencia de alejarse de las calles se volvía un imperativo existencial, pues el ambiente se percibía cargado de una amenaza invisible, pero constante. El simple hecho de estar presente en la vía pública implicaba un riesgo mortal para la vida. La incertidumbre continuaba su ascenso vertiginoso, alimentada por la escasez crítica de comunicados oficiales que ofrecieran claridad, coherencia o una dirección unívoca y tranquilizadora para la ciudadanía, que se encontraba visiblemente aterrorizada y desorientada. En este contexto de vacío informativo, donde los rumores se propagaban con mayor celeridad que las noticias verificadas, circulaban advertencias alarmantes, difundidas de boca en boca,
y a través de todas las redes sociales disponibles, instando a la gente a permanecer imperativamente en sus hogares y evitar por todos los medios salir a la calle o aventurarse fuera de sus refugios. Estas alertas, lejos de ser meros avisos sobre la orden de incendiar vehículos, que ya era una realidad palpable y devastadora, escalaban la amenaza a un nivel aún más siniestro. Señalaban que, a partir de una hora determinada, se mencionaban específicamente las 12 o la 1 de la tarde, los grupos criminales podrían comenzar a atacar y asesinar a civiles indiscriminadamente, sin distinción de edad o condición. El objetivo manifiesto de esta brutal y despiadada táctica sería forzar a la población a permanecer confinada y enclaustrada, garantizando así un escenario de menor resistencia, de menor visibilidad para las fuerzas del orden y un mayor control para los perpetradores de la violencia. La información, aunque no había sido confirmada por fuentes oficiales o gubernamentales, sembraba un pánico legítimo y generalizado entre la sociedad, transformando cada minuto de espera en una prueba de resistencia psicológica y emocional para las comunidades afectadas. Estas poblaciones vivían bajo la sombra ominosa de la muerte y la incertidumbre más absoluta, sin tener la menor idea de cuándo y dónde golpearía la próxima embestida de la violencia. La ciudad se transformó en un laberinto de miedo. La repercusión de estos eventos trascendió con creces los bloqueos y los vehículos calcinados. Se manifestó como una herida profunda en el tejido social y económico de las regiones afectadas. La suspensión de las actividades comerciales y laborales, el cierre forzado de negocios y la paralización del transporte generaron pérdidas económicas millonarias, cuantificables en millones de pesos y afectando directamente el sustento de miles de familias. Los mercados locales permanecieron vacíos. Las fábricas detuvieron su producción y las carreteras, arterias vitales para el comercio, quedaron desiertas o intransitables. Pero más allá de lo material, el impacto psicológico sobre la población fue devastador. El miedo se instaló como un inquilino permanente en los hogares. La sensación de vulnerabilidad se hizo omnipresente y la confianza en la capacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos sufrió un revés monumental. Padres de familia temían por sus hijos, trabajadores por su seguridad al desplazarse y la rutina diaria. Esa ancla de normalidad se desmoronó por completo. La atmósfera de zozobra y el trauma colectivo dejarían cicatrices perdurables, alterando la percepción de seguridad y la calidad de vida en estas comunidades por mucho tiempo. La resiliencia de la gente fue puesta a prueba de la manera más cruel, enfrentándose no solo a la amenaza física, sino también a la angustia mental de vivir bajo un régimen de terror impuesto por la delincuencia organizada. La desconfianza hacia el futuro se cernía como una niebla densa, difuminando cualquier vislumbre de esperanza y normalidad. Los sueños y planes de miles de personas quedaron suspendidos en un limbo de incertidumbre y desesperanza. El velo de misterio y el silencio oficial en torno a la captura del líder criminal solo profundizan la angustia colectiva, mientras la violencia persiste como una herida abierta y supurante en el corazón de nuestra sociedad, dejando a su paso una estela de destrucción, miedo y desesperanza. La batalla por el control. En las sombras, lejos de amainar, se recrudece con una ferocidad cruel y despiadada, impactando la vida de miles de ciudadanos inocentes, que son meros espectadores de esta guerra intestina. Los ecos ensordecedores de esta jornada violenta resuenan con una fuerza inquebrantable, planteando una pregunta ineludible que nos confronta a todos. ¿Estamos presenciando el aterrador inicio de una nueva era de terror y desestabilización sin retorno? ¿O este es el principio del ocaso irreversible de un imperio criminal que ha azotado al país con una barbarie inimaginable por demasiado tiempo? La respuesta a estas incógnitas no solo reescribirá las páginas de nuestra historia, sino que definirá el destino mismo de la nación. Descubran las respuestas a estas trascendentales interrogantes y sumérjanse en el análisis más exhaustivo y profundo de estos acontecimientos, que sin lugar a dudas están alterando el rumbo de nuestro país. Para no perderse ni un solo detalle de esta historia que se despliega en tiempo real y que nos afecta a todos por igual, asegúrense de suscribirse ahora mismo a nuestro canal. Aquí, la verdad es nuestra única brújula y la información
rigurosa y oportuna, su mejor defensa frente al caos. Hasta la próxima, manténganse seguros e informados. En estos momentos verdaderamente críticos y definitorios para nuestro futuro.